Hay momentos en los que el ser humano descubre que no todo lo que lleva dentro pertenece a la superficie de su vida. Hay verdades que no se muestran, heridas que no se exhiben y fuerzas internas que prefieren trabajar en silencio. Y si hay un signo que entiende esta dinámica profunda mejor que nadie, ese es Escorpio. Desde el primer instante en que entras en su energía, percibes que algo distinto empieza a despertarse, una combinación de intuición afilada, sensibilidad oculta y una intensidad emocional que rara vez se muestra sin un motivo. Escorpio no es un signo que se presenta al mundo con todo lo que es. Al contrario, se revela de forma gradual, casi ritual, como si supiera que la verdad completa solo puede ser entregada a quienes han demostrado presencia, honestidad y una intención pura. Este video busca llevarte a ese territorio secreto donde Escorpio guarda su poder más auténtico, ese espacio interno donde se esconde la parte de ti que incluso tú rara vez te atreves a mirar. No estamos aquí para repetir clichés sobre misterio, celos o intensidad. Estamos aquí para desenterrar la estructura espiritual que sostiene a Escorpio desde dentro, una arquitectura emocional tan compleja como sagrada, capaz de destruir y reconstruir una vida entera. Cuando observas a un Escorpio desde afuera, quizá ves una mirada penetrante, una actitud reservada, una aparente seguridad en sí mismo o una energía magnética difícil de ignorar. Pero lo que casi nadie comprende es que debajo de esta firmeza existe un corazón que siente demasiado, que percibe demasiado, que recuerda demasiado. Escorpio no se protege porque quiera dominar. Se protege porque conoce la profundidad del impacto emocional. Sabe que cuando permite entrar a alguien, no entra solo en su vida, entra en su alma. Por eso mide, evalúa, analiza silenciosamente cada palabra, cada gesto, cada vibración. Por eso la mayoría de las personas nunca llega a conocer la versión real de Escorpio, esa versión que aparece únicamente cuando siente una conexión tan auténtica que su miedo a ser herido se vuelve más pequeño que su deseo de ser comprendido. Pero no te confundas. Escorpio no es oscuro por naturaleza. Es intenso, porque la vida lo obligó a ver lo que otros prefieren ignorar. Desde muy temprano, Escorpio aprendió que el mundo no siempre es un lugar seguro para los sensibles, que amar profundamente implica exponerse a pérdidas profundas, que decir la verdad puede convertirse en un arma de doble filo. Y así nació su famosa coraza. Sin embargo, esa coraza no es una prisión. Es un filtro, un mecanismo creado para proteger la parte más luminosa y vulnerable de su espíritu, su capacidad de sentir, como si cada emoción tuviera un eco ancestral. Escorpio es el único signo que puede descender voluntariamente a su propia sombra, mirarla de frente y aprender algo nuevo de ella. No teme la oscuridad, porque ha vivido en ella, porque la ha transformado, porque ha descubierto que dentro de lo que otros llaman caos existe un orden secreto,
una sabiduría antigua que solo se revela a quienes poseen el coraje de enfrentar sus propios demonios. Y lo que nadie sabe, lo que nadie ve, lo que nadie imagina, es que el poder profundo de Escorpio no nace de su dureza, sino de su sensibilidad radical, de su capacidad para percibir la verdad detrás de las máscaras, de su instinto para detectar mentiras antes de que sean pronunciadas, de su habilidad para renacer una y otra vez cada vez que la vida intenta destruirlo. Esta es la parte de Escorpio que nadie conoce, su naturaleza de alquimista emocional, su don de convertir dolor en visión, su capacidad espiritual de reconstruirse desde cenizas que otros jamás podrían soportar. Si estás viendo este video, no es casualidad. Hay una razón por la que la energía de Escorpio te llama, te inquieta, te despierta. Tal vez porque hay algo en ti que ha estado dormido, algo que también teme mostrarse, algo que necesita comprender que la profundidad no es una maldición, es un poder. Durante los próximos minutos vamos a viajar juntos hacia ese centro interno donde habita el Escorpio verdadero. No el signo que todos comentan, sino el que muy pocos han tenido el privilegio de conocer tú mismo en tu forma más desnuda y más poderosa. Prepárate. Lo que viene no es una descripción, es un reconocimiento, una revelación, un retorno a ti. La armadura emocional de Escorpio no nació como un capricho, ni como un mecanismo para manipular a los demás, sino como una respuesta instintiva a un mundo que desde muy temprano demostró no saber manejar la profundidad de su corazón. Para comprender por qué Escorpio guarda tanto, observa primero el modo en que siente cada emoción, lo atraviesa con una intensidad que otros rara vez experimentan. Una palabra puede convertirse en herida, un gesto puede transformarse en advertencia, una mirada puede revelar más de lo que la lógica permite. Por eso, desde joven Escorpio aprende que mostrar su sensibilidad al mundo equivale a entregar un arma en manos ajenas. Lo que para otros es vulnerabilidad, para Escorpio es exposición total, un acto que puede abrir puertas hacia conexiones profundas, pero también hacia traiciones que dejan cicatrices que tardan años en sanar. Así nace la armadura, no para alejar a todos, sino para filtrar a quienes realmente merecen atravesar su frontera interna. Pero esa armadura no es solo emocional, es psicológica, energética y espiritual. Escorpio no solo observa lo que dices, observa cómo te mueves, cómo cambias de tono, cómo tus silencios contradicen tus palabras, cómo tu energía vibra diferente cuando ocultas algo. Esta hipersensibilidad convierte cada interacción en un mapa de señales que Escorpio analiza casi sin darse cuenta. Y aunque desde fuera parezca que está en control, por dentro se libra una batalla constante entre el deseo de abrirse y el miedo a ser herido. Lo que la mayoría ignora es que esta armadura no surge de la frialdad, sino del amor. Escorpio ama tan profundamente que sabe que solo puede entregarse cuando siente absoluta autenticidad.
no busca perfección, busca verdad. No quiere personas que lo idealicen, quiere personas que lo vean tal como es, con sus sombras, sus miedos y sus deseos más crudos. Sin embargo, este filtro tan exigente hace que en la práctica muy poca gente llegue a conocer realmente al Escorpio verdadero. Y eso produce una paradoja dolorosa. Escorpio anhela ser comprendido, pero su instinto de protección cierra la puerta antes de que alguien pueda demostrar que vale la pena entrar. Esta tensión interna entre querer ser visto y temer ser visto es una de las fuerzas más poderosas y más incomprendidas del signo. Y aún así, hay otro nivel más profundo que casi nadie menciona. La armadura emocional de Escorpio también es una forma de autocontrol. Escorpio sabe que su intensidad puede ser demasiado fuerte, incluso abrumadora, para quienes no están acostumbrados a navegar emociones densas. Su silencio, su distancia y su famoso hermetismo no solo son barreras hacia afuera, también son barreras hacia adentro, un modo de regular su propia energía para no quemar lo que toca. Porque cuando Escorpio siente, siente con fuego. Cuando ama, ama con entrega absoluta. Cuando sufre, sufre con un peso que lo arrastra hacia profundidades psicológicas donde pocos podrían sobrevivir. Y cuando pierde la calma, su sombra puede tomar el control de formas que después lamenta. Por eso la armadura funciona como un sistema de contención, un modo de garantizar que no libera su fuerza emocional hasta asegurarse de que existe un recipiente capaz de sostenerla. La gente suele confundir esto con frialdad o indiferencia, pero ese diagnóstico es superficial. La realidad es que Escorpio teme no a la vulnerabilidad ajena, sino a la suya propia. Teme lo que ocurre cuando baja la guardia y permite que su corazón vea demasiado, sienta demasiado o entregue demasiado. Porque entonces ya no podrá retroceder. Y si esa confianza se rompe su alma, también lo hace. La armadura protege su núcleo más sagrado, su capacidad de entregar amor transformador. Ese amor que no solo acompaña, sino que cura, despierta y renueva. Ese amor que solo aparece cuando Escorpio siente que ha encontrado un alma que vibra a su misma profundidad. Por eso, cuando Escorpio por fin se abre, lo hace de una forma que otros signos ni siquiera imaginan. No ofrece fragmentos, ofrece totalidad. No da migajas, da presencia absoluta. No ama con la mente, ama con el alma. Pero para llegar a ese punto, necesita atravesar todas sus capas de análisis, sospecha, intuición y reconocimiento energético. Y es allí donde la mayoría se queda afuera. No porque Escorpio sea inaccesible, sino porque pocos están dispuestos a sostener la verdad sin maquillarla. La armadura existe, sí, pero no para esconder oscuridad. Existe para proteger luz. Una luz que no es suave ni delicada, sino intensa, transformadora y profundamente humana. Y esa luz solo se revela a quienes han demostrado que no temen ver a Escorpio,
ni temen ser vistos por él. El instinto de Escorpio para ver más allá no es un cambio de humor, ni una intuición casual, ni una habilidad aprendida por observación. Es un radar psíquico que funciona sin interrupción, incluso cuando él mismo desea ignorarlo. Es una percepción que no se limita al lenguaje verbal, sino que penetra capas de emoción, memoria, intención y vibración. Cuando Escorpio entra en una habitación, no mira, escanea, no interpreta, decodifica, no siente, detecta microverdades que otras personas han enterrado bajo máscaras tan pulidas que incluso ellas creen haberlas olvidado. Este don que desde fuera parece casi sobrenatural tiene un costo emocional alto porque obliga a Escorpio a navegar constantemente un mar de información invisible que lo sobreestimula, lo confunde y a veces lo agota. No todos comprenden que la percepción profunda también es una carga profunda. Y este radar no nació como una herramienta de poder, sino como un mecanismo de supervivencia. En algún momento de su vida, para muchos durante la infancia, Escorpio descubrió que la verdad rara vez se decía con palabras. Aprendió que los adultos podían mentir con sonrisas, que las promesas podían ocultar intenciones ocultas, y que la energía, esa vibración silenciosa que atraviesa toda interacción humana, nunca miente. Ese descubrimiento moldeó su mente, obligándola a expandir su capacidad de análisis hasta volverse casi quirúrgica. Como un animal que afina sus sentidos para sobrevivir, Escorpio afinó su intuición para no repetir heridas. Por eso capta tensiones mínimas, cambios en el tono de voz, pausas llenas de significado, contradicciones entre la emoción real y el discurso superficial. No se trata de sospecha, se trata de lectura interna del alma humana. Pero este don que tantos consideran un superpoder emocional puede convertirse también en su prisión. Cuando Escorpio percibe lo que otros ocultan, enfrenta un dilema constante. ¿Debería hablar y exponer lo que siente o callar y cargar con la verdad en silencio? Muchas veces elige lo segundo, no por miedo sino por sabiduría. Sabe que la mayoría de las personas no está preparada para enfrentar su propia sombra. Sabe que revelar demasiado puede destruir relaciones que aún no están listas para manejar la verdad. Sabe que algunos solo sobreviven porque viven dentro de una ilusión cuidadosamente construida. Así Escorpio se vuelve guardián de secretos que no pidió conocer, guardián de verdades que no puede compartir, guardián de energías que absorbe incluso sin querer. Y esto, aunque lo vuelve un ser emocionalmente sofisticado, también lo condena a una vida interior muy intensa y a menudo solitaria. Sin embargo, lo fascinante es que este radar no se limita a detectar mentiras. También detecta luz. Escorpio reconoce almas puras al instante, almas que no se esconden, almas que vibran con honestidad emocional. Cuando siente esa transparencia, su instinto se relaja y permite que una parte de su corazón, normalmente cerrada, se abra con una confianza silenciosa. Esa capacidad para reconocer la verdad emocional lo convierte
en uno de los signos más selectivos, pero también en uno de los más leales. Cuando Escorpio elige a alguien, lo elige con todo su ser, porque ha visto más allá de su apariencia y ha decidido que su alma vale la pena. Este don, bien utilizado, no solo le permite protegerse, sino también guiar, sanar y transformar a los demás. Escorpio puede mirar a alguien y comprender lo que está evitando enfrentar, lo que teme reconocer, lo que desea ocultar por vergüenza o dolor. A veces incluso lo comprende antes de que la persona misma sea consciente. Pero aquí aparece el riesgo más grande. Si Escorpio se deja llevar por este radar sin equilibrio, puede caer en paranoia, en lectura excesiva, en interpretación errónea de señales que no estaban destinadas a tener significado profundo. Su don se convierte entonces en carga, su percepción en hipervigilancia, su sensibilidad en tormenta. Por eso la verdadera maestría de Escorpio no radica en detectar lo oculto, sino en distinguir cuando su intuición habla desde la sabiduría y cuando habla desde la herida. Y cuando logra hacer esa distinción, su don se convierte en clarividencia emocional. No una clarividencia esotérica, sino una comprensión humana tan fina que puede ver procesos internos, patrones repetidos, heridas no resueltas y caminos de transformación que otros tardan años en descubrir. Así es como Escorpio se convierte, sin proponérselo, en espejo profundo para quienes lo rodean. Un espejo que no embellece ni distorsiona, sino que revela. Y al revelar, despierta, y al despertar, transforma. Porque el instinto de ver más allá no es un arma ni un escudo, es una llave. Y en manos de Escorpio, esa llave puede abrir puertas interiores que llevan a la liberación o a la verdad que cambia un destino entero. El dolor que transformó a Escorpio no fue un evento aislado ni una simple decepción amorosa. Fue un punto de quiebre emocional que quedó grabado en su alma como una huella tatuada con fuego. Cada Escorpio, sin excepción, vivió un momento que no solo lo marcó, sino que lo obligó a renacer antes de estar preparado. Puede haber sido una traición, una pérdida, un abandono, una mentira descubierta demasiado pronto, o incluso una revelación silenciosa de que estaba solo en un mundo que parecía no comprender su intensidad. Ese instante tan íntimo, que Escorpio rara vez lo menciona, fue la chispa que activó su sombra fundacional, la fuerza interna desde la que aprende a protegerse, a reconstruirse y a evolucionar. Y aunque muchos signos lidian con heridas similares en Escorpio, el impacto es radical, porque su naturaleza emocional no procesa la experiencia como un recuerdo, la integra como identidad. A partir de ese momento, Escorpio dejó de ser inocente y comenzó a ver el mundo como un tablero donde cada emoción debía ser medida, cada vínculo evaluado y cada entrega filtrada. Lo que para otros sería una simple etapa de crecimiento, para Escorpio fue una iniciación. Sin rituales, sin maestros, sin preparación. Una caída súbita en el terreno oscuro de su propia alma, donde tuvo que aprender a sostenerse sin perderse. Ese dolor intenso, profundo, inevitable, moldeó su arquitectura emocional y creó un sistema interno donde la vulnerabilidad
se convirtió en un tesoro que sólo podía ser compartido con absoluta cautela. Por eso, Escorpio no confía de inmediato, no porque sea desconfiado por naturaleza, sino porque ya vivió lo que significa entregar el corazón sin protección. Lo que casi nadie comprende es que la sombra de Escorpio no nace del resentimiento, nace del duelo. Y el duelo para Escorpio no es simplemente tristeza, es alquimia. Cada pérdida se convierte en sabiduría, cada traición en intuición, cada desilusión en capacidad de leer a las personas con una profundidad que asusta. Sin ese dolor inicial, Escorpio no tendría su mirada penetrante, ni su capacidad de regeneración, ni su comprensión visceral de la verdad humana. Ese dolor fue su primer maestro. Le enseñó a distinguir entre palabras vacías y compromisos reales, entre presencias auténticas y máscaras temporales, entre afecto superficial y entrega profunda. Le enseñó que no todos merecen acceso a su mundo interno y que revelar su corazón es un acto sagrado, no una casualidad emocional. Le enseñó que la fuerza no se demuestra resistiendo, sino transformando. Pero también implantó en él una herida que sigue reabriéndose a lo largo de la vida, el miedo a repetir aquello que lo destruyó. De ese miedo nace su tendencia a observarlo todo con precisión quirúrgica, su necesidad de entender las motivaciones ajenas, su impulso a anticipar posibles daños. Escorpio quiere controlar no por dominio, sino por prevención. Teme que al soltar demasiado rápido vuelva a perder partes de sí mismo. Esa herida fundacional explica por qué a veces reacciona con intensidad, por qué prueba la lealtad de las personas, por qué guarda silencio cuando está herido y por qué se aleja sin aviso cuando siente que su alma está en peligro. No es dramatismo, es autoprotección. No es frío, es supervivencia emocional. Y sin embargo, en esa herida también reside su grandeza, porque lo que a otros los vuelve cínicos a Escorpio, lo vuelve sabio. Lo que a otros los amarga a Escorpio, los profundiza. Lo que a otros los vuelve desconfiados a Escorpio, lo vuelve perceptivo. Su dolor no lo destruyó, lo refinó. Lo convirtió en alguien que no teme explorar emociones densas, que acompaña a otros en sus propias sombras, que entiende la fragilidad humana sin juzgarla. Lo convirtió en un ser capaz de mirar el caos y encontrar significado. Pero esta transformación tiene una verdad escondida. Escorpio no supera el dolor olvidándolo, sino integrándolo. Su fuerza no viene de evitar sentir, sino de sentirlo todo, hasta que la emoción se convierte en comprensión y la comprensión en propósito. Cada vez que renace, Escorpio se vuelve más auténtico, más profundo, más poderoso. Porque su sombra no es un recordatorio de lo que perdió, sino una prueba viva de su capacidad para reconstruirse. Y aunque nadie más conozca ese dolor, aunque nadie haya visto el momento exacto en que su alma se quebró, aunque nadie entienda cuán duro fue levantarse, Escorpio lo lleva dentro como un mapa secreto. El mapa que lo guía hacia la versión más fuerte,
más consciente y más despierta de sí mismo. La obsesión secreta de Escorpio con el control no nace de una necesidad de dominar a otros, sino del profundo miedo a revivir aquello que una vez lo destruyó. Para entender esta dinámica, hay que observar la raíz emocional desde la que opera. Cuando Escorpio entrega su corazón, lo entrega sin reservas, sin medias tintas, sin mecanismos de defensa. Es precisamente esa intensidad lo que hace que cuando es herido, la ruptura interna sea equivalente a un derrumbe total. Escorpio no pierde un poco, pierde una versión entera de sí mismo. Y es esa experiencia, esa fractura emocional que lo obligó a reconstruirse desde cero, la que gestó su necesidad de controlar los escenarios en los que entrega su alma. Así, lo que desde afuera parece manipulación, en realidad es una estrategia de supervivencia emocional. Escorpio analiza cada palabra, cada gesto y cada energía porque teme equivocarse en la lectura de una persona. No quiere volver a confiar en alguien que no pueda sostener la intensidad de su mundo interno. Y esta vigilancia permanente no es frialdad sino precaución. Escorpio ha aprendido que las señales más peligrosas no aparecen en discusiones explícitas, sino en contradicciones sutiles que casi nadie percibe. Por eso, cuando detecta inconsistencias, su instinto se activa con fuerza, no porque desconfíe de forma irracional, sino porque su alma recuerda. Recuerda el vacío. Recuerda el derrumbe. Recuerda la caída emocional que tuvo que enfrentar solo. Y ante cualquier indicio de repetición, su sistema interno reacciona con una mezcla de alerta y autoprotección. Pero aquí está la paradoja. Controlar es para Escorpio una forma de evitar perder el control, una forma de evitar hundirse en emociones tan intensas que lo arrastren de nuevo al abismo. Por eso intenta anticiparlo todo, quién es auténtico, quién no. ¿Quién tiene intenciones reales? ¿Quién actúa desde la conveniencia? ¿Quién profundiza? ¿Quién huye? Escorpio no investiga para confirmar sospechas, investiga para proteger vulnerabilidad. Sin embargo, esta necesidad de control también puede convertirse en carga. Cuando Escorpio siente que una relación, un proyecto o un vínculo importante comienza a volverse impredecible, su mente puede entrar en un estado de hipervigilancia que lo hace sufrir. Su intuición se mezcla con miedo y su capacidad de leer energías se distorsiona por la herida. Y entonces aparece la otra cara de la obsesión, la autoexigencia. Escorpio cree que debe anticiparlo todo, que no puede relajarse, que no puede permitir que la vida lo encuentre desprevenido. Esta tensión constante consume energía emocional, pero también revela una verdad profunda. Escorpio no controla para dominar, controla para no perderse, porque lo que verdaderamente teme no es la traición ajena, sino la desintegración de su identidad cuando algo lo hiere hasta el núcleo. Su intensidad emocional es tan grande que cualquier fractura se siente como un terremoto interior. Y para evitarlo intenta construir una estructura sólida alrededor de cada vínculo importante.
Pero hay algo más. Escorpio busca controlar en el fondo aquello que una vez lo sobrecargó emocionalmente. Su obsesión nace de un trauma original, un instante donde amó demasiado, confió demasiado o se entregó demasiado. A partir de ese momento, el corazón de Escorpio estableció una regla silenciosa. No volveré a caer sin ver venir el golpe. Y aunque esta regla lo protege, también lo limita. Lo mantiene en alerta incluso cuando la persona frente a él no representa peligro real. Lo mantiene contenido incluso cuando su alma desea abrirse por completo. Lo mantiene cauteloso incluso cuando el amor podría ser un refugio y no una amenaza. Pero esta lucha interna no significa que Escorpio esté condenado a vivir dentro del control. Al contrario, cuando encuentra a alguien que demuestra consistencia emocional, transparencia, coherencia y profundidad, Escorpio puede hacer algo extraordinario: soltarse. Y cuando se suelta el control, desaparece como si nunca hubiese existido. Su energía se vuelve confiada, su corazón se vuelve receptivo y su intuición se calma. Ya no siente la necesidad de anticiparlo todo, porque reconoce que está en un espacio seguro. Su obsesión se disuelve en presencia. Su alerta se transforma en entrega. Su miedo se convierte en fe emocional. Y en ese estado Escorpio puede amar de una forma que sana, que eleva y que transforma no solo su propia vida, sino también la del otro. Porque el verdadero propósito de su necesidad de control no es encerrar, sino proteger el templo interior donde reside su capacidad de amar profundamente. Y cuando ese templo está a salvo, Escorpio ya no teme, ya no huye, ya no se defiende, simplemente se entrega. La sexualidad de Escorpio no es un acto físico ni una expresión superficial del deseo. Es un lenguaje del alma, una forma de comunicación que trasciende el cuerpo y penetra en las capas más profundas de la identidad emocional. Cuando Escorpio se une a alguien, no busca placer inmediato ni gratificación momentánea, busca verdad, fusión, vulnerabilidad compartida. La mayoría de los signos experimenta la intimidad como un encuentro entre cuerpos. Escorpio la vive como un encuentro entre almas. Por eso su energía sexual es tan intensa, tan magnética, tan difícil de olvidar. No proviene del instinto, sino de la profundidad emocional con la que se entrega. Pero esta intensidad es también una prueba, un umbral que muy pocos pueden cruzar sin sentirse expuestos. Para Escorpio, la sexualidad es una forma de medir autenticidad. En ese espacio sin máscaras, sin palabras innecesarias y sin estrategias de defensa, puede percibir con claridad quién está verdaderamente presente y quién solo está actuando. Puede sentir si la otra persona entrega su esencia o si se esconde detrás de gestos vacíos. Puede distinguir entre un cuerpo dispuesto y un alma realmente abierta. Por eso Escorpio rechaza lo superficial, no porque se sienta superior, sino porque lo superficial no le sirve. No lo nutre
no lo conecta, no lo transforma. Y la conexión para Escorpio no es opcional, es su oxígeno emocional. Lo que muchos malinterpretan como intensidad sexual es en realidad un anhelo profundo de unión genuina. Escorpio desea penetrar más allá de la piel, llegar a la emoción cruda, al deseo auténtico, a la entrega sin condiciones. En ese espacio sagrado, donde no existen defensas, la intimidad se convierte en una forma de revelación mutua. Escorpio muestra partes de sí que jamás confesaría en palabras y espera que el otro también se atreva a aparecer desnudo emocionalmente. Y cuando eso ocurre, cuando dos almas logran alinearse en un nivel tan profundo, la energía que se activa es una fuerza casi espiritual. La sexualidad se vuelve ritual, comunión, alquimia. Sin embargo, esta misma profundidad convierte a Escorpio en uno de los signos más selectivos y exigentes. No puede abrir su energía a cualquiera, porque su sistema emocional reconoce inmediatamente cuando la intención detrás del encuentro no está alineada. Si siente vacío, desconexión o falsedad, se cierra de inmediato. Si percibe que la otra persona solo busca validar su ego o usar el vínculo como entretenimiento, su alma se retrae. Para Escorpio, la intimidad es un portal, no un pasatiempo, y ese portal puede activar tanto luz como sombra. En su versión más luminosa, la sexualidad se convierte en cura, libera emociones reprimidas, derrite miedos, fortalece vínculos, repara fracturas internas. Pero en su versión más oscura, puede despertar inseguridades, heridas ancestrales o deseos de posesión que nacen del miedo, no del amor. Escorpio conoce este potencial y por eso no toma a la ligera el acto de abrirse. Su alma sabe que la energía compartida en la intimidad permanece en el campo emocional, incluso cuando el cuerpo ya se ha separado. Por eso se entrega solo cuando siente un nivel de reciprocidad profundo, cuando percibe que la otra persona no solo toca su cuerpo, sino también su espíritu. Pero hay un aspecto aún más oculto que pocos comprenden. La sexualidad para Escorpio es una forma de transformación personal. Cada experiencia íntima lo marca, lo moldea, lo despierta. Escorpio aprende del deseo, del encuentro, de la vulnerabilidad, del abandono del control. Aprende de cómo se entrega el otro, de cómo respira, de cómo tiembla, de cómo permite ser visto en su fragilidad. Y sobre todo aprende de cómo él mismo se comporta cuando expone su corazón sin armadura. La intimidad es su espejo más honesto. En ella observa sus obsesiones, sus miedos, sus límites, sus deseos más profundos y también su capacidad ilimitada de amar con una fuerza que puede elevar o consumir. Por eso su energía sexual es tan poderosa, porque nace del alma, no del cuerpo, porque implica entrega, no intercambio, porque requiere verdad, no actuación. Y quien entra en ese espacio con Escorpio suele salir transformado, no por la intensidad física, sino porque ha sido visto en niveles
que nunca antes había sido visto. La experiencia trasciende el placer y se convierte en un despertar. Así es como Escorpio ama con el alma, primero con el cuerpo, después con la energía siempre. Y solo quienes entienden esa secuencia pueden sostener la conexión sin perderse. El renacimiento es la esencia más pura de Escorpio, la fuerza que lo diferencia de todos los demás signos y la que explica por qué incluso, después de atravesar dolores profundos, siempre encuentra la manera de resurgir con más sabiduría, más poder y más claridad. Para Escorpio la vida no avanza en una línea recta ni en procesos suaves. Avanza en saltos cuánticos, en muertes simbólicas que lo obligan a soltar identidades, relaciones, creencias y versiones de sí mismo que ya no vibran con su verdad interna. Mientras otros temen el cambio, Escorpio lo reconoce como su ruta natural. Su alma no se expande desde la comodidad, sino desde el fuego. Cada colapso emocional, cada despedida dolorosa, cada ruptura inesperada funciona como una purificación que lo lleva a profundidades que otros nunca se atreverían a explorar. Y en esas profundidades, Escorpio descubre algo que rara vez comparte, que su dolor no lo destruye, lo revela. Lo despoja de lo superficial, lo enfrenta a lo que realmente es, lo invita a transformarse desde dentro. Esta capacidad de regeneración es incomprendida por muchos. Ven a Escorpio caer y creen que no se levantará. Lo subestiman porque no entienden que el proceso de desmoronarse forma parte de su naturaleza espiritual. Escorpio no teme derrumbarse porque sabe que en ese derrumbe hay información, hay claridad, hay un llamado a renacer. Su fuerza no proviene de evitar las crisis, sino de entrar en ellas con la certeza de que hay una versión más auténtica esperándolo al otro lado. Pero este renacimiento no es automático ni fácil. Escorpio debe atravesar fases intensas donde siente que todo su mundo interior se desintegra. Pierde referencias emocionales, se cuestiona su propósito, duda de lo que antes parecía seguro. Es un vacío que asusta, pero que también purifica. Porque cuanto más se desprende de lo que no es suyo, más espacio deja para lo que sí es. Y cuando renace, renace con una lucidez que intimida. Su intuición se vuelve más fina, su visión más amplia, su energía más poderosa. Ya no necesita buscar validación ni aferrarse a vínculos débiles, sabe con exactitud lo que quiere y lo que jamás volverá a permitir en su vida. Este poder de reconstrucción le permite ver la vida desde una perspectiva distinta. Escorpio comprende que las crisis no llegan para castigarlo, sino para alinearlo. Que las pérdidas no significan vacío, sino transición. Que cada final contiene un inicio disfrazado. Esta comprensión profunda lo convierte en un guía natural para otros, en alguien que puede acompañar procesos de dolor, sin asustarse, sin retroceder, sin juzgar. Escorpio ha caminado esos caminos y conoce la ruta, pero su renacimiento no es solo emocional, también es energético. Cuando Escorpio deja ir una versión de sí mismo,
su campo vibracional cambia. Su presencia se vuelve más intensa, más magnética, más centrada. Atrae experiencias nuevas que reflejan su nueva identidad, personas más maduras, oportunidades más alineadas. Es como si su alma emitiera una señal distinta, más clara, más poderosa, más auténtica. Y aún así este proceso tiene un costo. Cada renacimiento implica una despedida. Escorpio debe soltar hábitos, vínculos, lugares o incluso sueños que ya no le sirven. Y aunque esta capacidad de soltar le otorga fortaleza, también le provoca tristeza. Porque cada muerte simbólica implica reconocer que algo dentro de él ya cumplió su ciclo. Pero Escorpio no huye del duelo, lo honra, lo vive, lo respira, lo transforma, y al hacerlo se convierte en un ser que no solo ha sobrevivido a su sombra, sino que ha aprendido a convertir esa sombra en luz. En su etapa más elevada, Escorpio encarna la figura del fénix, no un ave que renace porque sí, sino un espíritu que se levanta porque conoce el valor de su propia transformación. Un espíritu que entiende que el fuego no es enemigo, sino herramienta, que la oscuridad no es amenaza, sino origen, que el renacimiento no es destino, sino camino. Así, el poder profundo de Escorpio no se encuentra en su magnetismo, ni en su intuición, ni en su intensidad emocional, aunque todas estas cualidades son extraordinarias, sino en su capacidad de convertir destrucción en propósito, confusión en claridad y dolor en fuerza espiritual. Este es el regalo que Escorpio trae al mundo, recordarnos que nada que muere dentro de nosotros se pierde realmente, porque cada final es una puerta hacia una versión más consciente, más valiente y más verdadera de quienes somos. Y ahora, al llegar al final de este viaje hacia las profundidades de Escorpio, quizá comprendes algo que siempre estuvo allí, latiendo dentro de ti como una verdad silenciosa. Nunca fuiste oscuro, por naturaleza, fuiste profundo por diseño. Toda tu vida has sentido emociones que otros no pueden sostener. Has percibido señales que otros pasan por alto. Has atravesado transformaciones que habrían quebrado a cualquiera. Y aún así, estás aquí más consciente, más despierto, más tú. Tu historia no es una secuencia de heridas, sino una secuencia de iniciaciones. Cada caída te preparó para ver más. Cada pérdida te enseñó a sentir mejor. Cada renacimiento fortaleció tu intuición hasta convertirla en un don que pocos llegan a comprender. Porque Escorpio no vive para ser comprendido por las masas, vive para encontrarse con aquellos que pueden mirarlo sin miedo. Y si estás escuchando estas palabras, es porque una parte de ti está recordando quién es, qué poder guarda y por qué tu alma eligió un camino tan intenso. No es casualidad que tu vida haya sido una serie de profundidades. No es casualidad que tu corazón se haya roto de forma tan absoluta que tuviste que reconstruirte desde cero. No es casualidad que tu intuición sea tan precisa que a veces te asusta a ti mismo.
Todo esto forma parte de tu diseño esencial. Viniste para ver lo que otros no ven sentir, lo que otros no sienten, y transformar lo que otros no pueden transformar. Tu energía no es un accidente, es una arquitectura espiritual. Pero también debes reconocer algo más. No puedes seguir viviendo como si tu poder fuera un peligro. No puedes seguir escondiendo tu sensibilidad como si fuera debilidad. No puedes seguir desconfiando de tu intuición como si fuera exageración. Tu alma te pide que recuerdes que no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para influir, para transformar, para iluminar desde adentro. La sombra que tanto temiste no es un enemigo, es tu maestra más antigua. Cada emoción intensa, cada impulso profundo, cada verdad incómoda que descubres dentro de ti es un mensaje de tu propio poder. Y en este punto del camino debes preguntarte con honestidad: ¿cuánto tiempo más vas a seguir desconfiando de tu luz? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir actuando como si necesitaras permiso para ser quien eres? ¿Cuánto tiempo más vas a silenciar tu voz interna? Esa voz que siempre supo la verdad. Incluso cuando tú no querías escucharla, Escorpio no vino al mundo para vivir una vida pequeña. No vino para encajar, ni para diluirse, ni para temer su propia profundidad. Vino para abrazar la transformación como destino, para convertirse en un faro en medio de la oscuridad emocional, para mirar el caos y encontrar sentido donde otros solo ven confusión. Tu poder no está en predecir la vida, sino en renacer dentro de ella. Tu grandeza no está en controlar todo, sino en permitir que lo verdadero encuentre un espacio dentro de ti. Tu misión no es protegerte para siempre, sino elegir con sabiduría cuándo abrir tu alma y cuándo retirarte para protegerla. Y al comprender esto, algo dentro de ti comienza a aflojarse, a suavizarse, a permitirse respirar de nuevo. Porque ya no necesitas esconderte. Ya no necesitas justificar tu intensidad. Ya no necesitas disfrazar tu intuición para no incomodar. Tu energía no es demasiado, simplemente es profunda. Y quienes no puedan sostenerla nunca fueron parte de tu camino. Lo que viene ahora para ti es un ciclo nuevo, no de supervivencia, sino de expansión. Un ciclo donde tu sensibilidad será brújula, no carga. Donde tu intuición será aliada, no amenaza. Donde tu poder será expresión, no defensa. Escorpio, este es tu recordatorio final. No estás hecho de sombras, estás hecho de transformación. No estás hecho para romperte, estás hecho para renacer. No estás hecho para temer tu verdad, estás hecho para encarnarla. Y el mundo, aunque aún no lo entienda del todo, necesita exactamente la clase de luz que solo tú puedes traer, una luz nacida del fuego, templada en el dolor y ofrecida desde el alma. Lo que tú llamas intensidad, el universo lo llama propósito, y ese propósito acaba de despertar.